Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Sabemos que este programa pues es dedicado a la salud y faltaba un factor muy importante, el estudio del ser humano en sí, el estudio del hombre. Para tal efecto, el día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Jorge Carrera Robles. Él es antropólogo social, maestro en Derecho Social y doctor en investigación, presidente fundador de Umbral Asociación Civil, secretario del Consejo Directivo del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, delegado del INAH en el estado de Chihuahua, exdirector del Instituto Chihuahuense de la Cultura del 2004 al 2010. Ha tenido ha escrito libros, mencionar algunos: Umbral, Sol y Sombras para los adolescentes de Chihuahua, Cultura, Carne Asada y Balazos, Derechos Indígenas en Chihuahua, Ciudad Delicia 70 años después, Crónica Urbana, Solución a Ceros, así como álbumes como Benito Juárez en Chihuahua y La Revolución de Chihuahua. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Pues muy bien, muchísimas gracias, buenas noches. Pues agradecido por la invitación y también agradecido porque un médico ve la salud en su sentido amplio, holístico, ¿verdad? No reducido al diagnóstico así clásico, ¿verdad? Me da mucho gusto Gracias. y con todo el gusto del mundo estar aquí. Bienvenido. ¿Le parece si empezamos? Sí, desde luego. Muy bien, doctor. Pues más que nada la pregunta obligada para que mi teleauditorio sepa lo que es y nos dé un poquito más de luz en esto. ¿Qué es la antropología? ¿Qué estudia la antropología? Pues la antropología es una ciencia, una estrategia de construcción de conocimiento. Los antropólogos nos dedicamos fundamentalmente a estudiar al ser humano en su vertiente cultural, es decir, los componentes que nos definen en nuestro quehacer cotidiano, cómo nos agrupamos en comunidad, eso crea identidad, eso nos hace compartir cosas y nos diferencia de los demás, pero en el entendido de que no hay culturas superiores e inferiores, sino todas son manifestaciones del ser humano en colectivo. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían sus ramas principales de la antropología? Como estudio del ser humano, la antropología se divide en seis, siete ramas. La quizás más conocida de todas es la arqueología, ese Bien. personaje de casco, botas, shorts, ¿verdad? Que el Indiana Jones puso de moda. Es quien reconstruye el pasado antiguo, desde los primeros pobladores hasta las sociedades industriales, a partir de evidencias arqueológicas, es decir, los arqueólogos reconstruyen las sociedades antiguas a partir de evidencias que se encuentran en cuanto a utensilios, cerámicos, instrumentos de labranza, instrumentos de cacería, todo esto. Esa es una área. La otra es la lingüística, es decir, la forma en que nos comunicamos para transmitir, para intercambiar ideas, opiniones y simbolizar cosas. Los lingüistas construyen explicaciones sobre la base del lenguaje y los símbolos que permiten la comunicación. Otra área de la antropología es la antropología física, que ustedes los médicos le dan una gran utilidad en la ortopedia, en los instrumentos para la recuperación física de La los pacientes, la rehabilitación. rehabilitación, el diseño de camas, de prótesis, todo eso. El antropólogo físico se especializa en identificar dientes, cabellos, huesos del ser humano, todo esto en el ánimo de entenderlo en un proceso evolutivo que de acuerdo a las condiciones del entorno ese ser humano se ha ido transformando. A la ergonomía se puede decir. Tiene ahí su mucha Mucha aplicabilidad. muy bien. Luego otra cuarta vertiente de la antropología es la etnología, que es el estudio de los grupos indígenas antiguos.
algunos de ellos desaparecidos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, los conchos. Ah, caray. Esa es la etnohistoria, perdón, y la etnología son los grupos indígenas vivos, como los rarámuris hoy en día. Muy bien. Entender que en México subsisten más de 60 lenguas y 57 grupos étnicos. De ellos, pues muchos les precede una serie de culturas ya desaparecidas. En Chihuahua se calcula que no había menos de 60 grupos étnicos a la llegada de los españoles y bueno, pues hoy subsisten 4 originarios más otros tantos que por migración han llegado. Han llegado. Ahí el estudio etnológico es otra vertiente de la antropología y la etnohistoria como quien reconstruye el pasado de los pueblos indígenas Mm, a través de archivos y a partir de evidencias que se encuentran. Y bueno, pues la última vertiente de la antropología es la que yo estudié, la antropología social o antropología cultural, así conocida en Norteamérica, y no es sino el estudio de los fenómenos culturales que permiten la continuidad de una sociedad, de una comunidad o de un país. En el caso que nos ocupa y del interés de este programa, bueno, pues nosotros también tenemos opiniones claro. sobre aspectos básicos de la salud como un elemento espiritual, como un elemento cultural, no solo pues de medicación. Las culturas antiguas han usado obviamente el concepto de salud y algunas de ellas, bueno, pues lo vimos en el mismo evento del sábado, Sí, en la toma de protesta popular ahí en el Zócalo, bien. el proceso de purificación, que no es otra cosa sino la salud ante un gobernante que se compromete a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Excelente, doctor. ¿Habrá alguna teoría o alguna corriente que dependa de la antropología? Desde luego que, pues, O hay varias, ¿verdad? así como cualquier ciencia, pues hay todo un cuerpo teórico que debate, hay diferentes escuelas. La escuela eh, evolucionista es la que le aportó estas ideas del salvajismo, la barbarie y la civilización, la que nos puso en cajones muy apretados, si usaba herramienta de madera era a pertenecía a esto, si ya usó el fierro o el cobre es de la barbarie, y bueno, desafortunadamente, así como permitió evaluar el avance de la civilización y de las culturas, también encasilló mucho en términos de civilización, solo los que tenían determinados niveles materiales de desarrollo. Así que bueno, pues los que no andábamos en el mundo industrial, entonces por muchas décadas fuimos considerados bárbaros, ¿verdad? Eh, Esa es una corriente de interpretación, otra que se comparte mucho, bueno, pues es la propio funcionalismo, la escuela estructuralista, la escuela inglesa que le dio un aporte muy importante con el método. O hay un autor fundamental aquí, el padre de la antropología, Bronislaw Malinowski, que fue el que asentó el método de cómo hacer antropología. Y hay básicamente dos vertientes. Una, la observación directa de los hechos y estar levantando información. Es una observación repetida para hacer de la investigación cualitativa una serie de derivaciones para explicar un rito, una fiesta, un acto de salud, una purificación, hasta una serie de elementos ligados con la bendición hacia las siembras, que haya buenos frutos, el agradecimiento a los órdenes espirituales
de los puntos cardinales, el equilibrio de la naturaleza, el agradecimiento a los árboles, a las plantas, al agua, para que esto no rompa el equilibrio, pedir permiso para cortar un árbol. Todos estos elementos se van documentando a partir de la observación, y la otra vertiente es la entrevista a profundidad con informantes clave o informantes que tengan y tienen esa gran sabiduría frente a los hechos. Entonces, esas dos cosas combinadas, Malinowski hace más de 130, 40 años nos dotó a los antropólogos de una serie de herramientas, pues, que se han ido complementando con el paso del tiempo. Muy bien. Y ahora una pregunta sencilla, pero para que mi amable teleauditorio lo pudiera entender mejor. ¿Cuál cree usted que serían o cuáles serían las claves para entender mejor la antropología de una manera muy Muy práctica? práctica, entender que sin tradiciones y costumbres, sin esos rasgos que nos permiten compartir cosas sin ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ahí viene el 12 de diciembre. Cierto. Más allá de creer o no creer, de compartir una tradición o un dogma, finalmente el 12 de diciembre es distinto en nuestra cultura, en nuestro país, que es el único en todos los países del mundo, en todas las culturas. Y si le empezamos a escarbar, pues entendemos que esto tiene origen prehispánico, tiene una fuerza increíble del catolicismo español, y que finalmente es la representatividad máxima del mestizaje puesto en términos de tradición religiosa. Pero junto con eso, pues hay matachines, hay muchas danzas, hay toda una tradición de devoción y de compromiso frente a ciertos actos, hay comidas, hay eventos, hay colores patrios. Todo eso que sucede en un día, sin la antropología quizás no lo pudiéramos entender o explicar. Sí, disfrutarlo quien lo quiere disfrutar, Claro. vivirlo quien lo quiera. A lo mejor habrá quien se moleste porque no lo dejan pasar a tiempo por una avenida porque iba una procesión, o están los matachines, o simplemente hay alguien que hizo algo especial ese día. Todo eso es parte de una cultura. Y así se van repitiendo días cívicos, días religiosos. Pues los mexicanos celebramos el Día del Trabajo de una manera, están las fiestas patrias, las fiestas muy regionales, aquí en Chihuahua el 22 de mayo con Santa Rita. Deriva luego en una serie de actividades comerciales, industriales, otras pues, se quedan ahí a nivel popular. Eso es lo que los antropólogos hemos aportado. Por ejemplo, ¿cómo entender a este país? En mucho es por los museos. Bien. La principal contribución, o una de las principales contribuciones que ha hecho la antropología, es las historias que se cuentan en los museos. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología, son 121 museos que son parte de esa red nacional de museos mexicanos. Estamos hablando, uno de ellos, el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, con más de 500,000 de visitantes. Lo que ahí ve la gente, lo que vemos en los museos, de dónde venimos, quiénes somos, nuestras tradiciones productivas, los museos dedicados a los puertos, los que están ligados a la minería, los que están ligados a los grupos indígenas, los que están ligados a la arqueología. Esa gran explicación que ha hecho posible la antropología nos sirve a usted y a mí para sentirnos parte de una nación, de una cultura y de una razón de ser. Identificarse con la nación. Identificarnos. Y ahorita que mencionas, me vino a la idea algo tú lo dijiste muy claramente y muy atinadamente, el entender.
Y se me viene algo que leí hace poco, no recuerdo dónde, el ejemplo, por ejemplo, que hablaste del Día de Muertos. Por ejemplo, lo más común aquí es ir a las tumbas, limpiarlas, eh, pero resulta que en el estado de Campeche hay una zona donde desentierran al cadáver y lo limpian, los huesos, o sea, que para a lo mejor en otros lados o No, otras para latitudes nosotros es para es profanación. profanizador y para ellos es una costumbre, o sea, créeme que es bien entendible, o sea, dices tú, bueno, pero ¿por qué? Obviamente la Porque hay antropología nos toda daría mucha luz, una una historia. historia sobre eso, ¿verdad? Y ahorita se me vino a la mente y sí es cierto, tenemos que entender esa situación. ¿Qué es lo que hace la antropología y cuál es su aporte? Intentar explicar eso acto cotidiano que Claro, para las personas le hacen posible convivir en una comunidad y que resulta inexplicable para los que no somos parte de esa comunidad, para hacer más en este momento pues llevadero una política de respeto a la diversidad. Pero así no nació la antropología, ¿eh? La antropología nació como parte de la colonización inglesa que tenía el ánimo de colonización en África, en América. Nació con la idea de comprender al otro para conquistarlo y colonizarlo. Ya después de 250 años de los primeros etnógrafos, bueno, pues ahora la antropología reivindica el respeto a la diversidad y el ejercicio de la justicia en cuanto a equidad de de culturas. cultura. Muy bien. Entonces, los orígenes de la antropología se remontan a, ¿qué será? Pues será, mira, si lo queremos ver en ese sentido, Sí, quizás los primeros misioneros, misiones. hubo anotación en las descripciones que hace Bernal Díaz del Castillo, descripciones que nosotros podemos ver de la literatura chihuahuense, eh, recuperadas en algunos monjes, en algunos conquistadores, quizás fueron los primeros etnógrafos, no antropólogos, ¿verdad? Etnógrafo en el sentido de consignar información de los pueblos, de las culturas existentes y todo, ¿verdad? Así es como sabemos que, bueno, pues Casas Grandes se llama así porque, bueno, fueron las ruinas de las casas grandes, de los edificios de 3, 4 pisos que describieron los primeros españoles que llegaron a esta región y así se denominó, que no existía Paquimé. Paquimé es una derivación y que fue construida pues por historiadores y antropólogos, ¿verdad? Quién sabe cómo la hayan llamado los pobladores originales. ¿O cómo sería? Sí, Ahora bien, mencionaste algo al respecto sobre las etnias de aquí de Chihuahua. ¿Por qué dice que Chihuahua es una sociedad multicultural y pluriétnica? Lo mencionaste, pero me gustaría que quedara sí, más en claro, sobre todo por el estado. esto es muy importante, ¿verdad? Mira, regularmente cuando se definen políticas públicas, es decir, ¿qué queremos de un Estado, de un país? Regularmente el grupo dominante asume que es el único que debe de definir la suerte de la sociedad en la que se actúa. O al menos era una práctica muy socorrida en el siglo XX, muy regular. Bien. Parecía que la mayoría del 80%, del 75% de la población daba la autoridad para que todo el mundo debía de pensar como la sociedad dominante. ¿Qué es la sociedad dominante en este caso? Pues los mestizos somos en términos culturales la mayoría de la población. Pero de repente, bueno, pues nos damos cuenta en Chihuahua, como en el resto del país y del mundo, pues que hay muchos grupos culturales que no necesariamente piensan el mundo, no comparten todas las tradiciones y sí, por en cambio, mantienen lenguas propias, mantienen eh, conceptos y cosmovisiones, decimos los antropólogos, que no es otra cosa sino qué espero yo del mundo. Habrá la sociedad menonita que espera mucho en términos monetarios, no porque sean muy mercantilistas, sino porque ellos conciben el mundo en la compraventa como la realización de una serie de principios culturales.
O tenemos la sociedad mormona acá en el noroeste del estado, pues que sigue planteándose una relación familiar con varias esposas, que en términos culturales es aceptable y en términos legales es cuestionable, ¿verdad? En este país. O bien nos vamos al lado de las culturas originarias y bueno, pues tenemos una cultura rarámuri con más de 100,000 habitantes, hablantes, que el romanticismo de que la sierra y lo que se iban al barranco, pues no, ahora están llenas las ciudades de esta población. ¿Por qué? Pues por la inseguridad, por la obligación o por la necesidad de buscar otros horizontes, porque la sierra ya como subsistencia no les da. Y en la misma condición están los tepehuanos en el sur del estado, los pimas en el municipio de Madera y Temozachi, hasta los guarojíos en esta región también, ¿verdad? Del oeste del estado. Pero también tenemos otros hablantes y otros asentamientos más importantes. Hoy el grupo de los Mazaguas, por ejemplo, de Ciudad Juárez, con más de 40 años de asentados en la frontera, pues tienen una población más grande en términos numéricos que los pimas y los guarojíos originarios. Y así le podemos aumentar. Entonces, cuando nos referimos a una sociedad pluricultural, es que Chihuahua pues no tiene una sola cultura, tiene una cultura mestiza, sí mayoritaria, pero tiene todas estas de origen extranjero, más las de origen étnico de otros estados de la República, más las culturas originarias. 3,5 millones de habitantes, pero en esos hay diversidad. Dirán muchos, bueno, pero es muy chiquito, es el 5%, es el 3%, es el 7%, pues lo que sea. Pero hoy en día la UNESCO y el derecho humano internacional nos dice como política pública debe de construirse en la diversidad y no pasando por encima de los que no son iguales a nosotros. Entonces, cuando decimos somos una sociedad multicultural, es que hay varias culturas coexistiendo y en esa lógica tenemos que entender que muchas de esas culturas tienen, sobre todo las indígenas originarias, sus propios sistemas jurídicos, sus propios sistemas de salud, sus propios sistemas educativos, eh, que tienen que encontrarse los puntos de articulación eh, donde un sistema médico dominante no puede negar las formas de salud que ejercita una comunidad, como tampoco puede negarse a prestarles el servicio institucionalizado al cual también tienen derecho por ser mexicanos. Claro. Y si nos transportamos a otros países, tienes una razón bien importante, por ejemplo, en cuestiones de justicia. Yo me acuerdo que hace algunos años hubo un problema ahí en una comunidad étnica de Estados Unidos, apaches, no recuerdo cuál, y resulta que la policía no puede entrar hasta que pues, ¿qué se le puede decir? La autoridad La tradicional, autoridad de esa etnia no ajá, lo dispuso, o sea, increíblemente, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Se tuvo que esperar también y respetar esa etnia, bien importante. Eh, Algo que me llamó la atención y mencionaste los menonitas. Yo siempre he tenido esta pregunta y creo que sí, sería la mejor manera de que alguien me la pudiera contestar. No recuerdo si fue en el tiempo de Lázaro Cárdenas que hizo la invitación o algo, vinieron los menonitas a Chihuahua y se establecieron en algunos otros lugares. Y me refiero específicamente a los que están aquí en Cuauhtémoc, en la ujú, carretera que va a Rubio. Pues es una zona desértica prácticamente en esos tiempos. Y actualmente tú vas y es un emporio tremendo de lo que han hecho los menones. ¿Qué le faltó al mexicano para realizar eso? ¿O qué pasó para entender esa situación que nos está, bueno, que al menos digo, bueno, ¿qué sí, nos claro, pasó? claro. ¿Qué nos pasó? Mira, pues yo creo que la sociedad menonita pues nos deja enseñanzas muy Así importantes es, en lo que se debe de hacer y también en lo que no se debe de hacer. así es. Yo pienso que, bueno, ellos llegan aquí a invitación del gobierno de Álvaro Obregón Álvaro Obregón, perdón. en 1922, 24, eh,
ellos vienen como sociedad pacifista, huyendo de las conflagraciones mundiales, Es correcto. y pues llegan cargados de utopías, con un modelo productivo pues muy preciso, donde el principio de la agricultura es de subsistencia, es para desarrollar la industria lechera y todos sus derivados, y donde el remanente entra a la órbita de la comercialización. Aquí debemos de advertir que tampoco es una sociedad homogénea. Claro. En la actualidad persiste la tendencia más conservadora, que no tienen radios eléctricos, ni aparatos, ni nada, siguen, eh, continúan con una tradición, pues, como la que llegaron aquí hace 90 y tantos años. Es correcto. Y otra vertiente, otro grupo que entendió que había que articularse a una sociedad regional e internacional, que supo sacarle provecho a su relación con parte de su cultura, que están en Canadá y Estados Unidos. Pudieron hacerse de mucha maquinaria, empezaron a tener una agricultura competitiva, y a entender que la industrialización, la agroindustria sobre todo, iba a ser parte del destino de sobrevivencia y de crecimiento. De tal manera, pues, que hoy en día son ejemplo de comercio, de industria, de fabricación, de manejo de exportaciones y todo. Pero el costo, porque bueno, en estas cosas también que tenemos hoy en día es que también aprendieron a la simulación y al mal manejo en términos de succión del preciado líquido del agua. Hoy desafortunadamente tenemos colapsados muchos de los acuíferos, y bueno, pues ellos también, al igual que la sociedad mestiza, de una manera no muy consciente, han generado esta crisis, que de no ponernos listos en Chihuahua dentro de unos 20 años nos va a llevar a tener que abandonar la mitad de los árboles sembrados, porque no va a haber agua para controlarlos, ¿verdad? Controlar, sí. Pero bueno, pues esa es la herencia que nos deja, son chihuahuenses, promovieron mucho el desarrollo del centro sur, ¿verdad? Sí. La región de Cuauhtémoc, y bueno, pues de ahí fue plataforma. Hoy los vemos en el área de Ojinaga, de Ahumada, de Galeana, y han sido un detonante muy importante del desarrollo regional. Sí, y fíjate que lo relaciono sobre todo, hay un grupo también similar en el estado de Puebla, ¿Sí? pero ellos específicamente, a lo mejor por eso lo relacioné, ellos vienen de Italia, y le dicen los chipileños, así los conocen, y tienen las mismas características que los menones, y pues están hechos en una industria igual de la leche, quesos, chipilo, todo eso viene, Sí, viene de sí, allá, sí. y por eso lo relacioné. Si me lo permites, doctor, tenemos unos cortos comerciales Muy y bien. regresamos en un segundo con ustedes, querido teleauditorio. Regresamos, querido teleauditorio, y si me lo permites, doctor, tenemos unas llamadas. Erika Gabriela nos está viendo, Evelyn Sivana también, un saludo para Ricardo Molina, Malú Vázquez,
Delia Mendías, Ricardo Villalba, Pina Chico, eh, para Ramón Esparza, Nora González, gracias Nora, Jessica Valerio desde Kansas nos está viendo, Susana Valerio, Margarita Valerio nos están viendo, Yuri López, un saludo, Patricia Roar desde Colorado, desde Rifle, Colorado, un saludo para ellas y muchas personas nos están viendo y nos mandan a saludar y con muchas felicitaciones para usted, doctor, que muy Gracias. amable por sus... Pues un saludo a mi compañera de aula, Delia Mendías. Perfecto, Compartió conmigo ahí la maestría en Derecho, una abogada excelente. muy exitosa y una profesional mejor todavía. Muy bien, doctor. Fíjate que ahorita que comentabas la situación de en tiempos antes de la arqueología, de la historia sobre el salvajismo y todo eso, me viene a la mente ahora como que estamos regresando, así como que así lo percibo yo, ¿no? Y sobre todo porque dice que esta situación o esta condición actual que existe en el país, eh, se crea una incomprensión ante hechos tan complejos que vive en nuestra sociedad, como es el miedo social, y que es producto prácticamente de la violencia extrema. Y hablaste de salvajismos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, así como estableció esta teoría del evolucionismo, que todas las sociedades iban a ser medidas con el mismo rasero y las Sí, íbamos a encasillar en salvajes, bárbaras o civilizadas. Luego surgió una teoría que dice que en realidad la humanidad evoluciona de manera multilineal. O sea, todos avanzamos, pero unos por una línea y otros por otro. Por ejemplo, México, a diferencia de los países europeos o Estados Unidos, pues nunca tuvo realmente una etapa de libre competencia dentro de la economía de mercado y brincó de un mercantilismo a los monopolios con Porfirio Díaz. claro. Eso se reflejó en una falta de democracia de las cámaras, porque finalmente ahí era donde se debatía en Europa del desarrollo clásico, los Estados Unidos, el interés de todos esos pequeños productores antes de convertirse en los grandes empresarios. Eh, Eso nos habla de que, bueno, pues hoy en día México es un país que está dentro de las 9 economías del mundo o 10, pero no necesariamente siguió el mismo modelo de los otros países clásicos. Por ejemplo, en Estados Unidos no se vivió una etapa de salvajismo en ese esquema, porque bueno, pues la sociedad dominante que llegó como colonizadores, que fueron los que impulsaron el proceso civilizatorio a partir del siglo XVIII-XIX, pues ellos nunca vivieron un proceso de mestizaje o de asimilación a las culturas originarias, al contrario, su política fue de arrasar y acabar con todo lo que no era el concepto de ellos. Entonces, eh, hoy en día tenemos que ser muy sensibles, eh, no solo porque lo exige una visión democratizante o humanista, sino porque México ha firmado tratados internacionales donde el respeto a la diversidad es un derecho humano. Hoy en día, Está penado inclusive si no lo... si yo como empresario voy y quiero meter una carretera o construir un parque solar y es territorio indígena y no hago una consulta, estoy sujeto a que la legalidad me cuestione y yo tenga que sufrir consecuencias legales en ese sentido. Es decir, ya no solo es un deseo, una aspiración, hoy es todo un soporte jurídico que pues yo creo responde a estos avances, sobre todo en el terreno de los derechos humanos. Y bueno, pues la cultura se ha convertido en un derecho humano. Ya no es si me cae bien el doctor y
y quiero, pues me cuenta muy buenos chistes o tiene muy bonitas tradiciones y yo se las voy a... No, en términos de derecho humano, yo como sociedad puedo cuestionar la actitud de instituciones gubernamentales, sociales, privadas que atentan con mi tradición y mi cultura. Eh, en ese sentido, pues qué mejor elemento para entender que nuestra sociedad hoy está enferma del miedo, porque en el mundo de los intereses fácticos, desafortunadamente el esquema globalizado del control de armas, de drogas, ha generado una inestabilidad, una inseguridad, pues que está desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande, y donde sobre todo los adolescentes y los niños viven un estado de indefensión, Claro. y no, los papás no estamos seguros de cómo lo hicieron con nosotros, los nuestros, ¿verdad? De dejarnos, permitirnos que el juego en la calle, en el campo, en la libertad, fuera parte de nuestra formación. Hoy no, el riesgo es mucho, y bueno, pues preferimos compartir ese miedo social, aunque sepamos que por ahí no es la solución para construir comunidad, y esa comunidad nos da seguridad, porque lo que no podemos aprender en la familia lo aprendemos del resto de la sociedad, en el buen sentido de la Claro. palabra. Las reglas, los límites, el correcto comportamiento, cuando te llamaban la atención en el barrio que tenías una actitud equivocada por pasarte, como dicen los chavos, de rosca Lanza. en determinada actitud. Claro. Esas enseñanzas y hoy no las tienen, y desafortunadamente la mala televisión, no esta como la que estamos en este programa, influyen mucho, y un descontrol en lo que se ve en el internet también por los adolescentes y niños, pues generan situaciones de respuesta pues que no son las que quisiéramos tener. Y ante esa zozobra, ante ese miedo, pues empiezan a tomar decisiones, entiendo yo, equivocadas para el uso del tiempo, para mantener la relación familiar, para ocuparnos en determinadas cosas. Y es cuando decimos pues que esa violencia extrema ha generado un estado no propiamente de salud social, y el miedo social empieza a carcomernos, a hacer una sociedad insegura, que ya no estamos convencidos de que el estudio nos va a llevar a mejores oportunidades. ¿Para qué trabajar si es más fácil ganarse la vida o la camioneta o esto con otro estilo pues de comportamiento? Fíjate que mencionaste algo bien importante en el sentido de que aquí lo hemos comentado sobre trastornos de conducta, sobre trastornos bueno, lo que es una persona, enfermedades en sí, y que muchas veces, pues no se logra entender las maldades o las cosas que suceden, ¿no? Entonces, tú antropológicamente, ¿qué nos puedes decir que qué orilla en una persona a hacer esa maldad, a ser malo, no sé? Pues mira, obviamente el ser humano, dentro de la estadística de un grupo, pues siempre va a haber situaciones de salud mental, eh, pero hoy en día quizás estamos orillando mucho a los jóvenes, a los niños, a responder con actitudes equivocadas, cosas que posiblemente antes la propia sociedad corregía. Así es, Hoy el valor de la palabra de los adultos no no existe, o existe. existe muy poco. Pareciera que los superhéroes u otros personajes están por encima, ¿verdad? De lo que fue el soporte por años, por centurias,
para la continuidad cultural y el respeto, el tratamiento de las relaciones sociales. No las estamos idealizando, porque bueno, pues ahí también hubo excesos de machismo, de abusos, de esto, del otro, pero era una sociedad más integrada y más armónica, más funcional, sin duda alguna. Ese entorno es el que representa, a mi juicio, la vulnerabilidad mayor ante la toma de decisiones y el aceleramiento de conductas equivocadas. Hay sin duda una serie de consumos adictivos, desde el juego, los casinos, el entorno, pues se han multiplicado la variedad de estimulantes, eh, es decir, es muy atractivo para un joven que se le puedan presentar algunos trastornos porque no hay mayor dificultad para conseguir todos estos productos. Antes, el ser señalado al consumo de estas cosas también evitaba y era fácilmente. Hoy no, pues hoy el grueso del mercado también está regulado por estos ingresos, entonces pues se ha convertido en un negocio y en una industria. Fíjate que te quiero hacer una pregunta porque lo mencionaste a lo mejor un poquito álgida en el sentido de que a veces el joven es el reflejo de lo que vive o de lo que ve. Mencionaste la televisión. Actualmente existen series de narcos, de pseudohéroes que pues no van encaminados hacia el bien, sino están por detrás de la línea de la justicia, pero tienen mucho éxito esas series. ¿Tú vas de acuerdo con eso, en que se sigan produciendo series que algunos le dan una connotación de decir, bueno, para que la gente se entere cómo realmente sucedieron las cosas o cómo están las cosas, pero prácticamente ahí están dando un doble mensaje y como tú lo dices, la mente de los adolescentes, de los jóvenes es muy vulnerable, es muy moldeable a esa edad y que pueden agarrar de alguna manera Como esto modelos, prototipos sí, desde luego, prototipos de, desde de, 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 luego, de, ge- desde luego. de sus formas, ¿verdad? ¿Estás de Eh, acuerdo tú en esas series, en esos mira, programas? pues si dijéramos hay que prohibirlas, estaríamos quizás siendo intolerantes Bueno, al respeto de la exactamente. diversidad. Algunos empresarios que se dedican a esto aducirían que estamos coartándole su Coartando su derecho a derecho. la libertad. Pero yo lo que sí creo es que en la construcción de políticas públicas, entendidas no como políticas gubernamentales, sino el acuerdo que como sociedad tenemos que lograr, gobierno, sociedad civil, organizada y no sistemas educativos, en fin, es que no somos una sociedad preparada para entender y razonar este tipo de series. Cierto. Entonces, ante ellas, pues tenemos que producir el doble o el triple de series culturalmente favorables. No estoy diciendo documentales aburridos, ni mucho menos, pero así debieran de multiplicarse las producciones relacionadas con la vida cotidiana de muchas personas que hoy de carne y hueso en nuestra sociedad son ejemplo, que se ganan la vida con el sudor de su trabajo, que nos demuestran que esta sociedad es mucho más que la corrupción o que pareciera que ya irremediablemente todos somos corruptos. No es cierto, nos han mentido una falsa idea y es ahí donde estos jóvenes necesitan el aliento y la creatividad de una sociedad adulta que no solo está pensando en el negocio de esta serie, sino también está pensando en qué vamos a heredarles y qué sociedad vamos a construir con ellos. Claro. Fíjate que yo agregándole algo y lo que siempre he visto la cuestión de mi carrera, creo que también los valores en la familia inician, ahí deberían de iniciar, ¿no? En la familia, axiológicamente hablando, una familia sin valores que ahorita está muy decaído, es lo que nos está produciendo jóvenes con ese tipo de Y que situaciones. culturalmente también le sepamos explicar a los niños y a los jóvenes que hoy en día el término de familia no es monogámica Claro. solamente o nuclear. Es decir, hoy la dominancia de familias nucleares, es decir, la convivencia con los abuelos, con los tíos, no solo es una estrategia ante la crisis y los problemas económicos, sino también es una estrategia para el cuidado de los hijos, la seguridad, la permanencia.
la necesidad que tienen de trabajar la mujer y el hombre, los papás, también deben de encontrar este remanso de contraprestación familiar para mantener este criterio de seguridad. Y también entender que hoy en día muchas de nuestras familias son monoparentales, es decir, esto que nos enseñaron en la escuela, a mi generación, que es más grande que la tuya, papá, mamá e hijos, hoy es ofensivo para muchos niños. Claro, Es más, la vergüenza se ve en sus ojos. Pareciera sí, que entonces son hijos de familias marcianas o no sé qué, porque él no completa la familia. claro. Entonces ahí tenemos que ser muy sensibles. Y la felicidad y los valores y todo lo pueden tener con el papá y los hijos, o la mamá y los hijos, o la abuela y los nietos ante medidas emergentes. Es decir, tenemos que darle seguridad a esas familias y tenemos que decirles pues están jugando la suerte de una generación y confiamos en ustedes que van a salir adelante, ¿verdad? Fíjate que hablando de temas, me tocó ver una serie, se llama la serie Nobel, es una serie noruega. Sí, Así a grosso modo habla se centra en un matrimonio donde él es un soldado de élite, que lo mandan a diversas actividades a matar y todo, y el tipo está preparado armamentalmente y físicamente para matar a una persona, ¿no? Y sucede una situación ahí que aparentemente era una infidelidad, llega a la casa de unos jefes de su esposa y todavía le dice el jefe de su esposa, o sea, ah, dejó tu esposa los aretes. Entonces uno se imaginaría, ¿no? Aquí en México que saca la pistola y lo mata o se está preparado a matar con las manos, ¿no? O sea, ¿no? Educación y la cuestión de civilidad sobre todo me impresionó. Digo, no es el tema principal, pero claro, por decir series que de otros países que nos muestran que realmente sí puede existir que los esa, problemas se pueden se resolver resolver de otra de otra manera, manera. así es. Muy bien, doctor. Eh, la siguiente pregunta que te haría es, ¿qué papel juega la cultura en el desarrollo regional y qué importancia tiene su estudio? Y mira, a mí tocó una etapa muy importante en la promoción cultural en este estado, los años 90, donde todavía permeaba la idea de que la cultura era para un segmento de la población, Bien, que debíamos entenderla como la expresión fina de las bellas artes, que las expresiones indígenas o populares, eso era otra cosa, que eso no era cultura, eh, que la persona culta era la que tenía acceso a la lectura, al disfrute de conciertos y estas cosas. Ya para la primera década del siglo XX me toca estar como director del Instituto Chovense de la Cultura. eh, Impulsamos varios programas culturales y ahí nosotros creemos que logramos como política pública el romper con estas ideas muy atrasadas en términos de política cultural. Hoy la política cultural, como parte de esa gran política nacional pública, entiende que sin el componente de cultura el desarrollo va a quedar desequilibrado. En el Estado lo pudimos comprobar. En los años 80 la apuesta del modelo maquilador y vengan empleos y el empleo como por arte de magia nos iba a resolver los problemas de rezago, de falta de lectura, de conectividad y efectivamente resolvió algunos problemas, pero evidenció que una sociedad desequilibrada es más propensa a todas estas cosas que estábamos ahorita mencionando de la vía fácil, el poder fáctico, la falta de identidad y de aspiracionalidad. Bueno, pues si el chiste es ganarme 1,000 pesos al mes por 8 o 9 horas de trabajo, digo, semanales, por 8 o 9 horas de trabajo, levantándome a las 5 o 6 de la mañana, pues mejor lo busco de otra manera. Esto, a lo que voy es que el desarrollo de una región, de un estado, la cultura lo que le aporta es el conocimiento
de quiénes fuimos, cómo resolvimos los problemas del agua, qué consecuencias tuvo el desarrollo de la industria minera en el virreinato, siglo XIX, el primer intento de industrialización con el terracismo, finales del siglo XIX, principios del XX, luego el segundo modelo en los años 50, el tercer modelo maquilador. Bueno, ¿qué nos deja todo eso en términos culturales? ¿Somos una sociedad mejor organizada, más democrática, más justa, más equilibrada o no? Y si nos damos cuenta de que hoy estamos, permítanme usar el término, vacíos espiritualmente, Cierto. es que no logramos que ese crecimiento material se reflejara en seres humanos con, con mayor elementos identitarios y voluntad de sobrellevar cambios que permitan sociedades mejor comunicadas, armoniosas y emprendedoras para el futuro. Perfecto, doctor. Eh, Ahora, contribuciones de la antropología que ayuden a comprender a los actores sociales de hoy. Pues en el estudio de la cultura, que es nuestra especialidad o es, dijeran algunos teóricos de la ciencia, nuestro objeto de estudio, hasta que un día se levantó un indígena en una asamblea y dijo, oigan, yo no soy objeto de estudio de ninguno de ustedes, yo soy sujeto y me respetan, y nos dio una gran lección, Claro, nos dio una gran definitivamente. lección, o sea, en términos de sociedad, pues no hay objetos de estudio, lo que Así, hay son personas. personas. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos como antropólogos es estar en el diagnóstico permanente, en la evaluación de las consecuencias de políticas públicas que van modificando el desarrollo regional. Bueno, pues que ahora se va a enfocar a la maquiladora. Bueno, ¿qué consecuencias ha acarreado todo esto que platicábamos? Eh, Hoy se está planteando, el mensaje del presidente es recuperar el conocimiento, la sabiduría, reemprender el camino de la producción de granos básicos, de esto. A ver, aquí en Chihuahua, los antropólogos podemos o no aportar sobre en ese sentido. Sí, Claro. tenemos documentadas tradiciones productivas del frijol, del maíz, qué comunidades, qué lugares, el conocimiento que tienen. Ahí hay ciertos lugares que es mucho más factible instalar, por ejemplo, estas políticas agrícolas de recuperación de estas tradiciones que otras. En otras, desafortunadamente, ya se perdieron. Eh, Es ahí donde podemos aportar, al igual que qué hacer ante sociedades migrantes, ciudades como Juárez que presentan una diversidad tan amplísima, el tratamiento de situaciones de inseguridad. También los antropólogos hemos avanzado, no en el combate frontal como se lo propuso un presidente de la República, sino en el sentido de qué hacer con los adolescentes y niños. Pues este libro de Umbral, Sol y Sombra de los Adolescentes es un modelo de intervención de qué hacer con nuestros adolescentes en las colonias populares, en las colonias donde los entornos comunitarios son de miedo social y donde hay que ser inteligentes y que la batalla de la construcción de los imaginarios sociales en favor de la justicia y esto tiene que ver con una participación cotidiana, día a día. A los jóvenes de hoy solo los vamos a convencer demostrándoles que hay voluntad, trabajo, ya no creen en la sociedad adulta, les hemos ofrecido pocas oportunidades y bueno, pues ojalá que eso de los ninis ya no se vuelva a repetir y que seamos un mecanismo desde la antropología para atender programas de incorporación y que la cultura entonces sea vista como esas manifestaciones cotidianas, diarias, cívicas, religiosas, de comportamiento
masivo de espacios familiares, en un sentido de comprendernos pues, en lo que somos en general. Muy bien, doctor. Eh, a lo mejor te hago una poquita pregunta y te pongo un poquito en aprietos. Sabemos de las migraciones, por ejemplo, las que hubo de África hacia Francia hace poco por la violencia que existía en sus países. Tu opinión personal, si me la quieres dar, Sí, obviamente, sobre ahora la cuestión de los hondureños, de su paso a México y que obviamente yo no entiendo, ¿verdad? Sabían que de antemano no iban a pasar a Estados claro. Unidos, pero tu opinión personal en ese aspecto. Mira, dos cosas muy rápidas. La presencia de la población negra en Chihuahua, por ejemplo, fue desde la época de la colonia, Cierto, pero por las mezclas de sangre no dominó el color. Pero pues muchos de nuestros paisanos, cabello chino y otros elementos anatómicos, anatómicos nos hablan de un gran pasado de mezclas de sangre. claro, México en general es un país con una raíz afroamericana muy fuerte. Eh, entonces esto que hoy vemos con presencia negra, pues nos asusta, porque el, el clan Terrazas de finales del siglo XIX, principios de los XX, nos convenció, como su confrontación era con Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz representaba la versión indígena, pues, al fin oaxaqueño, con todo esto. Entonces nos convenció de que los chihuahuenses pues éramos europeos, acá nuestra raíz no estaba justamente en Mesoamérica, que nos cosíamos aparte. Entonces, el siglo XX es un Chihuahua muy racista, increíblemente racista. Entonces, estos hechos, eh, a veces en lugar de invitarnos a comprenderlos, nos invitan al rechazo y a la exclusión correcto. de inmediato. Yo invitaría a la audiencia que, que pensemos dos veces las cosas. Mi opinión en particular de esta migración creo que es un hecho provocado para heredar un problema. Así es. Eh, de haber querido atajar las cosas, creo que se pudo haber atajado de otra manera. Eh, ante una actitud tan beligerante como la norteamericana, Cierto, realmente estamos en un serio problema. cierto. Y estamos en un serio problema porque no se alcanza a advertir en el fondo, que persiguen muchos de estos migrantes centroamericanos. Así es. Eh, hasta donde se corre la información, no todos ellos proceden de una actitud trabajadora, ni con utopías de construir una familia y estas cosas. Creo que no tenemos suficientes elementos para hacer un diagnóstico correcto. Simplemente dejaría yo pues que nos pongamos atentos. Eh, yo valoro la solidaridad del pueblo de México por Cierto. encima aún de saber que hay estas cosas, pero tampoco me parece justo que algunas familias se estén limitando en su alimentación por tener actos solidarios que desafortunadamente pueden convertirse en no el mejor referente para la ayuda y que luego se vayan a vacunar y ya no ayuden en verdaderos actos de solidaridad. Que es correcto, doctor. Sé de antemano que el tiempo nos come, pero tienes un programa de radio, si nos pudieras mencionar día, Sí, fecha, qué radio. Eh, todos los martes, igual, 8:30 de la mañana, se llama Diáspora de la Memoria, se bien, transmite en el 106.9 del FM en Radio Universidad. Ahí, pues la radio universitaria nos ha abierto la puerta y el programa básicamente trata sobre asuntos de nuestro patrimonio cultural en Chihuahua. Monumentos históricos, tradiciones, poblaciones indígenas, zonas arqueológicas, museos y gente, pues como ustedes, interesados en que esta sociedad tenga un mejor futuro desde el patrimonio cultural. pues doctor Jorge Carrera, no me queda más que agradecerte la invitación, digo, perdón, el que hayas apoyado a venir con nosotros y acudir a nuestra invitación. Espero que no sea la última, la primera
que no sea tampoco pero que no sea la última vez y que nos acompañes en otro programa para que nos sigas instruyendo sobre el arte de la antropología. Y de veras, agradecido contigo No, hombre. y obligado a leer tus libros y a entrar en tus programas de radio y escucharte todo lo que es. Y como médicos como él, se requieren muchos en este país y en este estado. Pues fuera soberbia desde el escritorio y mucha comunicación con la sociedad. Gracias, Mil Matías. gracias, doctor. Pues querido teleauditorio, les agradezco su atención y nuevamente nos vemos el próximo martes aquí en Red Producciones por Facebook. Ya posteriormente el programa está abierta la plataforma por YouTube y sin nada más que agregar, que pasen buenas noches.